cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz. Reconoce que Él ha hecho mucho. Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. ¿Cómo agradecerte, amado Dios? ¿Cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz? Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. Perdido yo estaba, perdido yo estaba, y tu amor, gracias, gracias, Señor. Sí, Señor Jesús. ¿Cómo agradecerte? ¿Cómo agradecerte lo que tú hiciste por mí? Ahora sé que vivo justificado por ti. ¿Cómo agradecerte, Señor? ¿Cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz? Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. Una vez más, ¿cómo agradecerte?
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Buen día, hermanos, hermanas, buen día. Hoy vamos a caminar un poco por la epístola de Pablo a los Colosenses. Y entonces, para ponernos en contexto, al principio de la epístola a los Colosenses, Pablo habla de que al enterarse él que había una iglesia en Colosas, les dice que ora por ellos, para que conozcan la voluntad de Dios y así vivan como es digno del Señor, agradándole, conociéndole y dando fruto. Y esto es posible porque los colosenses habían sido sacados de un ambiente al que Pablo llama la potestad de las tinieblas y fueron llevados al reino del Hijo de su amor, del amor del Padre. Entonces el Hijo, el Señor Jesús, con su muerte los redimió y perdonó sus pecados. Y asimismo, dice Pablo, a través del mismo sacrificio, el Padre reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. De manera que el ambiente para la prédica que vamos a ver esta mañana, la porción bíblica, es un ambiente de reconciliación. Ese es el ambiente. Ese es el medio en el cual se desarrolla el pasaje que vamos a ver esta mañana. Vamos entonces, Colosenses capítulo 1, versos 21 al 23. La epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos 21 al 23. Leo la palabra de Dios. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Padre bendito, nuestro Señor, te agradecemos por esta porción bíblica, te agradecemos por esta carta, por toda tu palabra, Señor, porque podemos conocerte así. Llévanos, ayúdanos en esta mañana a entender este ambiente de reconciliación en el cual nos encontramos. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos a ti. Amén. Cuando hablamos de la vida, habitualmente lo comparamos con un camino, es decir, lo que ya transcurrió de nuestra vida está hacia atrás. Ahora estamos en un momento de nuestra vida consiguiendo algunos logros y nos dirigimos hacia un punto, nos vamos hacia adelante, digamos. La escritura que acabamos de leer tiene esta misma idea, un pasado, luego un momento destacado en la vida, el presente y el lugar hacia el cual nos dirigimos. Por eso el título de la prédica es El camino de sentido único de circulación. El camino de sentido único de circulación. Y la oración que quisiera que recuerden esta mañana es que Cristo te ha reconciliado con Dios para que estés en su presencia y para que vivas cada día en armonía con su obra. Un poquito larga. Cristo te ha reconciliado con Dios para que estés en su presencia y para que vivas cada día en armonía con su obra. Ahora, esta obra, ¿cuáles son los elementos de todo esto? 3 vamos a ver esta mañana. Un pasado oscuro, una reconciliación maravillosa y un presente de esperanza. Esos 3 puntos, un pasado oscuro del cual salimos, una reconciliación maravillosa y un presente de esperanza. Vamos entonces. Verso 21, veámoslo una vez más. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Una vez más, el verso 20, Pablo habla de que el Padre había reconciliado consigo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, por medio de la muerte del Señor Jesús. Y al empezar el verso 21, muestra que esa reconciliación que hizo Dios no termina ahí, sino dice, y a vosotros os reconcilió. Entonces, la labor de reconciliación del Padre a través de Cristo incluía en sus planes a hombres y mujeres aparentemente desconocidos, pues vivían en uno de muchos pueblos que estaban sometidos a los romanos, hombres y mujeres sin mayor distinción, pero que también estaban en los planes de reconciliación de Dios, un plan que lo estaba ejecutando. Y la buena nueva es que ese plan lo continúa realizando en nuestro tiempo. Sea que los creyentes de Colosas se sintieran perdidos entre la multitud, uno más de entre muchos, o que hicieran lo posible por ser reconocidos en su región, de lo que sí podían preciarse es que eran conocidos por Dios en ese tiempo, y lo habían sido desde antes. Y no quedaba ahí, porque Dios mismo los había reconciliado consigo. Este es un mensaje maravilloso. Y tal vez la pregunta fuera de los colosenses, ¿de qué nos ha reconciliado? Pablo dice que nos ha reconciliado, pero ¿de qué nos ha reconciliado? Y Pablo expondrá brevemente la condición natural de los colosenses, que es también la condición natural nuestra y de toda la humanidad. Podemos decir algo así como un común denominador de la humanidad. Algo que hace a todas las personas que han pisado alguna vez el planeta Tierra. Pablo escribe, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Extraños y enemigos de vuestra mente. Ese era el pasado oscuro. Habían sido extraños porque a ellos, a los colosenses, no les atribuía, no les afectaba el pacto de Dios con su pueblo. Estaban al margen del pacto de Dios, fuera de la vida de Dios e incluso ajenos al mismo Dios. Y de la misma forma habían sido enemigos de Dios, porque al igual que toda persona por sus pecados que se oponen a Dios y a su voluntad, hacían lo que no agrada a Dios, siendo miembros de la potestad de las tinieblas que nos hablaría Pablo. Habían sido en mayor o en menor medida hostiles a Dios, ni conocían a Dios ni les interesaba. Por tanto, desde el punto de vista de Dios, eran odiosos y dignos de ser detestados. Hermanos, esta es una fotografía de la humanidad. Digamos, un retrato hablado de cada una de las personas. Menudas características, ¿cierto? Y que son parte tanto del ambiente mental como del ambiente práctico, porque se reflejan en los hechos. Pues continúan haciendo y diciendo, realizando malas obras. Obras que son malas en influencia y malas en efecto. Obras que son intensamente malas delante de Dios. Y si lo pensamos, unas obras de ese tipo nos trae a la mente aquello que Satanás ha hecho. Hechos prácticos malos, con efectos e influencia completamente negativos, obras perversas delante de Dios. Y hermanos, ante ello, nadie puede alegar ignorancia o inocencia, porque cada una de las personas participa militantemente en la búsqueda de sus caminos y en la satisfacción de sus anhelos, de sus deseos, y esos deseos se oponen a Dios. Entonces, no hay nadie que pueda decir, yo no lo sabía.
Pero lo interesante es que Pablo a estas características de rebelión contra Dios las relaciona con el pasado, cuando dice, erais en otro tiempo. Antiguamente, podríamos entender. Esto es importante para lo que vamos a ver más adelante. Y es importante para lo que estamos diciendo ahora también. Pero estas características comunes a la humanidad son también parte de nuestra vida. Esas características de los colosenses debemos reconocer que también han vivido en nuestra vida. Son parte de nosotros. Entonces, parte real. De allí, al igual que los hermanos de Colosas, fuimos sacados para ser reconciliados con Dios. Es un elemento, si bien no tenemos que dar énfasis como decir, oh, qué cosas hacía, pero sí tiene que estar en nuestra mente porque Dios nos sacó de ahí. Abbé Pierre es un abate francés, era un abate francés, un sacerdote francés. Tenía a su cargo varios niños. Durante algún tiempo, él fue un diputado francés. Entonces a los niños y todo el hogar lo mantenía con su sueldo de diputado, hasta que dejó de ser diputado. Y bueno, los niños no venían con el cargo, entonces los niños permanecieron a su cuidado. Y bueno, el sueldo de un diputado francés era, alcanzaba para mantener a los niños. Pero sin ser ya diputado, la pregunta era ¿de dónde sale el dinero? Y entonces busca varias alternativas, hasta que encuentra una de ellas, tal vez la más fácil, ir en el momento en que están saliendo de los cines en París y pedir allí limosna. Y lo hace por algún tiempo, hasta que miembros de su iglesia lo ven y le dicen, pero ¿qué estás haciendo? Y bueno, hablan de los niños y entonces le muestran una alternativa. Estamos hablando de 1950 y en ese tiempo le hablan de una alternativa, que es el reciclaje, lo que llega a ser conocido más adelante como reciclaje. Muchas personas desechan objetos que están en perfecto uso y otros que pueden ser arreglados y puestos a la venta. Entonces, con el dinero recolectado podría mantener a los niños. Y bueno, lo pusieron en práctica. Y es así como surge un grupo que se llama los traperos de Emaús. Estos traperos, por decirlo de alguna manera, estaban encargados en buscar en la basura, ver qué objetos pueden ser usados, compuestos y sacados a la venta para personas de escasos recursos que puedan pagarlo y el dinero utilizarlo en el hogar. Entonces dio buen resultado y en realidad, en 1950 hablar de reciclaje es algo muy novedoso. El reciclaje es bueno, de seguro están de acuerdo conmigo. Lo malo es que un creyente intente reciclar su vida pasada. ¿Me entienden? Cuando vivía en la potestad de las tinieblas, tratar de volver a esas prácticas, reconciliar esas prácticas. Pablo, que es experto en identificar el pasado, cuando habla de él, de sus logros en el judaísmo, y cómo destacaba sobre los de su tiempo al extremo de ser considerado irreprensible en medio de ellos, él lo presenta y lo dice, esto es basura, sus logros, lo que había alcanzado.
es basura y nunca más vuelve a ello. Pablo reconoce perfectamente el pasado y la basura, digamos. El inconveniente es que nosotros a veces buscamos en el bote de la basura de nuestra vida y nos volvemos recicladores, reparadores o reusadores de cosas que hacíamos cuando éramos aborrecibles de parte de Dios. En medio de todo esto, ¿cuál es el mensaje? Dejemos entonces el pasado en el pasado. Dejemos en el pasado nuestra vida de extraños, enemigos, de hacedores de obras malignas, para dar la gloria a Dios. ¿Por qué hacer esto? Porque Cristo te ha reconciliado con Dios para que estés en su presencia y para que vivas cada día en armonía con su obra. ¿Qué elementos incluye esta obra de Cristo? Un pasado oscuro del cual salimos. Y ahora veamos una reconciliación maravillosa. El cambio de un pasado oscuro hacia un presente con esperanza necesariamente tiene que pasar por una reconciliación con Dios. Y Pablo al final del verso 21 y todo el verso 22 lo presenta así. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Reconciliar expresa un cambio de una condición a otra. Ahora, la forma en la que es presentada esta reconciliación no tiene como origen una mutua agresión entre dos partes, es decir, que tanto los hombres como Dios eran hostiles el uno al otro. Y entonces llega el momento de, para reconciliar, ambos tienen que ceder en su discordia para llegar a una reconciliación. No es esa la forma en la que Pablo presenta esta reconciliación, sino que este y todos los pasajes que en la Biblia hablan de reconciliación de Dios a la humanidad tiene el sentido de una sola vía, es decir, aquellos extraños, enemigos y practicantes de obras malignas permanentemente eran hostiles hacia aquel que después los reconcilió consigo mismo y los traería a tener paz. De manera que aquella reconciliación que fue realizada con la creación, como lo dijimos al principio, una reconciliación con los cielos y la tierra, de lo que nos habla el verso 20, fue extendida también a los creyentes de Colosas. En el verso 20, esta reconciliación es mostrada en base a la sangre de la cruz, hablando de Cristo. Y en el verso 21 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ambos hablan de la muerte del Hijo de Dios. Pero el del verso 21, cuando dice en su cuerpo de carne, no se remite únicamente a la muerte de Cristo, sino que extiende su obra a toda su existencia sobre la tierra, desde el momento que fue engendrado en el vientre de María hasta el momento en que murió en el lugar de la calavera, en el Gólgota. Entonces, para reconciliar a los colosenses y por supuesto reconciliarnos a nosotros, fue necesaria la muerte del Señor Jesús, cierto, pero también su vida perfecta y sin pecado, una vida de completa complacencia del Padre, como nos dice en Mateo 3:17. Porque al ser reconciliados con Dios, no venimos a su presencia solo con los pecados perdonados, sino con la vida de completa complacencia que ha conseguido el Señor Jesús y que es atribuida a cada uno de los creyentes. De la misma manera que el Señor Jesús murió por nosotros, así también vivió por nosotros. Su vida es importante. ¿Por qué? Porque como creyentes no partimos de cero, sino partimos del 100
en que vivió el Señor Jesús, el 100 que Él obtuvo. Por eso, al decir en su muerte de carne, en su cuerpo de carne, está haciendo referencia a eso. Y cuando además dice, por medio de la muerte, lo que está haciendo es poner un énfasis histórico en la vida y muerte del Señor Jesús. Subraya como un hecho real, no es algo inventado, es algo que sí ha sucedido. Jesús no era una especie de fantasma o de un ser que solo pareció sufrir de muerte, como dirán algunos grupos, como los docetistas y gnósticos, sino fue un hombre de carne y hueso que vivió una vida sin pecado y voluntariamente dio su vida en una muerte cruenta. Hermanos, fue una muerte verdadera de un hombre perfecto, y ambas hablan de una reconciliación verdadera. La reconciliación verdadera es porque fue la muerte verdadera de un hombre perfecto. Todo sacrificio tiene el propósito de expiar los pecados, es decir, borrar los pecados del beneficiario frente a una deidad. Y en ese sentido, nunca hubo y nunca habrá un sacrificio como del Señor Jesús. Perfecto, voluntario, humano, capaz de limpiar completamente al creyente de todos sus pecados y rebeliones, y eficaz para que esa persona sea reconciliada con Dios, con el soberano Creador. Entonces no se trata de una existencia de fin de controversia y que el creyente permanezca en su lugar nomás. Algo así como decir, estamos en paz, pero tú por tu lado, yo por el mío. Más bien tiene el propósito de que una vez hecha la paz, cada creyente sea llevado a la misma presencia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo tiene el propósito literal de llevarnos a la presencia misma de Dios para vivir con Él. No un día, no de vacaciones, no 10 días, no 100 días, sino por toda la eternidad, con características nuestras que jamás las habríamos soñado. Santos, sin mancha e irreprensibles. Santos tiene el sentido de ser separados para Dios. ¿Separados de qué? Separados del pecado, separados de todo mal y por esa razón consagrados a Dios. Tiene ese sentido. ¿Recuerdan el tabernáculo del desierto o el templo de Jerusalén? Todos los elementos, utensilios y personajes del tabernáculo o del templo estaban separados para Dios. No podían ser utilizados en usos comunes que se constituirían en usos viles. Así también los creyentes estamos separados para Dios. Entonces considerémonos de esa manera. Dice también sin mancha. Esto quiere decir sin defecto, sin tacha. Cuando los hebreos del Antiguo Testamento tenían que presentar su ofrenda, primero la ofrenda debían revisarla, que sea perfecta, que sea adecuada, conforme a la ley. Así el creyente es presentado a Dios, siendo intachable. Habla también de irreprensibles, es decir, sin acusación alguna sobre la cual el creyente tenga que rendir cuentas. Expresa que no existe ninguna acusación sobre el creyente, nada de lo que él pueda tener reproche. Santos, sin mancha e irreprensibles. Estas características y el ir a la presencia de Dios muestra el cumplimiento de aquello que el profeta Sofonías escribió
en el capítulo 3, verso 17 de su profecía, que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto es efectivo. Ahora, luego de oír estas descripciones, alguien se puede levantar de lo sentado y decir: ¿de quiénes está hablando? De los creyentes, de ustedes, de cada uno de ustedes, de mí. Claro, pero esto nos lleva a un dilema, porque la Biblia afirma una cosa y de pronto en nuestra vida como que no vemos eso mismo. ¿Y qué sucede? Esto es algo de lo que los estudiosos llaman el ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir el ya, pero todavía no? Es una característica de los creyentes. El ya, porque estas descripciones son palabras, son cosas que Dios mismo ve en su pueblo, en ese pueblo que vive con Él en la eternidad. Ese pueblo tiene estas características, las cuales son nuestras características. Nosotros, los creyentes de la congregación cristiana, formamos parte de estas características. Ahora, el todavía no, porque nosotros no podemos verlo y no podemos sentirlo. De hecho, en un juicio podríamos dar razones por las cuales no es cierto, pero el asunto es que vamos hacia allá. Vamos hacia ese lugar. Por eso el ya y todavía no. El Señor lo hizo y lo hace en nosotros y en nosotros, con nosotros y en nosotros. Queda que nosotros digamos: vamos en marcha, vamos adelante. Por eso, decidamos ser como lo que Dios nos ve. Decidamos ser lo que somos: santos, sin mancha e irreprensibles. Eso es lo que somos. Entonces, seámoslo. Todos hemos escuchado alguna vez la frase: no compres, sino adopta. ¿No es cierto? Una frase que suena mucho en ese tiempo. Y este movimiento busca que perros, gatos y otras mascotas no sean comercializadas. Y a través de este movimiento y varios otros, varios perros abandonados han encontrado un hogar. Muchos de ellos realmente habían sufrido torturas, muchas de estas mascotas. Y una vez adoptados, a la mayoría de estas mascotas les lleva tiempo adaptarse en su nuevo hogar. Muchos de ellos, cuando llegan al hogar, son en realidad más celosos que cualquier otro perro, hasta agresivos en algún caso, contra quienes no son de la familia. Y como todos los canes, se muestran felices cuando llegan sus nuevos amos y son cariñosos. Con el tiempo y teniéndoles algo de paciencia, van a ser completamente habituados, se van a estar ambientados en su nuevo hogar. De alguna manera, cada creyente ha sufrido los rigores y la tortura de vivir en la potestad de las tinieblas, de vivir al margen de Dios. Todos han sufrido eso. Y como estamos viendo, los creyentes de Colosas, para ellos, para rescatarlos, fue muy alto el precio pagado por Dios para sacarlos de ese medio de rebeldía y ser reconciliados con el Señor, llevados a vivir en su misma presencia, con nuevas características de las que tenían, santos, sin mancha e irreprensibles. El asunto es que esas características también eran nuestras.
El ambiente de rebeldía es el ambiente en el que vivimos y ahora nos toca vivir como verdaderos creyentes, a ti y a mí, como reconciliados con Dios, dejando atrás aquello que nos separaba de Dios, del pecado, y empezar a vivir con más decisión, separados para Dios, intachables, y para no tener ninguna razón de la que otros nos puedan acusar. Estamos convocados a vivir así. ¿Por qué? Porque Cristo te ha reconciliado con Dios, para que estés en su presencia y para que vivas cada día en armonía con su obra. ¿Cuáles son los elementos de esta reconciliación? Vimos primero un pasado oscuro, luego una reconciliación maravillosa y ahora vamos a un presente de esperanza. Un presente de esperanza. Dios nos dice en el verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, de la cual el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El camino de la salvación tiene un sentido de dirección. Habíamos partido de un pasado de rebelión contra Dios. Fuimos reconciliados por Él, por la vida y obra del Señor Jesús. Y hacia donde vamos es la esperanza del Evangelio, para llegar al último destino, ese que vemos en el horizonte, vivir en la nueva Jerusalén. Ni esta porción bíblica ni ninguna otra nos habla de regreso al pasado, y menos de mantenernos viviendo en el pasado, mantener una vida de extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Nada en la Biblia nos sugiere eso. Por tanto, esa no es una alternativa. La alternativa única es ir adelante, donde el Señor nos espera, en el lugar en que se materializarán plenamente el ser presentados al Padre, cuando el Señor Jesús nos presente en cuerpo y alma como santos, sin mancha e irreprensibles. Nunca más habrá el dilema del ya y todavía no, sino plenamente santos, completamente irreprensibles y eternamente sin mancha. El verso 23 comienza expresando un sentido condicional, si se han dado cuenta. Todo lo que viene es condición de lo que estaba delante. Como decir, por ejemplo, en un partido de fútbol, vamos a ganar si metemos un gol, ¿sí? O vamos a salir profesionales si estudiamos. Entonces, todo lo que vamos a ver en este momento es condición para lo previo. La condición se presenta inicialmente de esta forma: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¡Wow! Cuando leemos esta frase, inmediatamente viene a nuestra mente el debate de la iglesia cristiana, de si se pierde la salvación o no se pierde. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Y lo cierto es que esta conversación, este debate, nubla la importancia de lo que este pasaje quiere destacar. De manera que voy a procurar no desviarme hacia ese debate. ¿Ya? No voy a mencionarlo más. Lo fundamental de este pasaje, aquello que quiere destacar, es que tu fe, tu conducta, pensamiento y vida no son autónomos el uno del otro. Están relacionados el uno con el otro, fuertemente ligados. Por ejemplo, imagínense que alguien, su conducta vaya por un lado y su fe vaya por el otro lado. Este hecho puede someterle a un medio de engaño, y la habilidad humana para autoengañarse es tal que alguien
puede apreciarse y decir, yo soy el más santo, yo soy el más santo, y sin embargo, juntamente con ello, tener una vida completamente libertina. Pero para él es el más santo. No puede estar así separado. Una separación de ese tipo no es correcta. Tampoco podemos separar la vida y el pensamiento, porque el uno influye directamente en el otro. Hacemos todo aquello que pensamos. Pensamientos oscuros nos van a llevar a vidas oscuras, necesariamente. Entonces todo esto está unido, todos nosotros estamos unidos. Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra fe, todo ello está unido. Al Cristo habernos reconciliado con Dios, lo hizo para que nuestra vida sea perfecta. Piensen, no puede Dios reconciliar consigo a alguien que le ofendía, que le agredía, que realizaba obras malignas y perversas, para que después de una reconciliación practique obras malignas y perversas. No tiene sentido. Por eso la reconciliación en sí misma exige un cambio. Un cambio que impregne en el reconciliado el anhelo de buscar ser santo, sin mancha e irreprensible, para que así sea presentado por Cristo al Padre. De otro modo, no hay sentido. Dios nos ama y por eso busca lo mejor para nosotros. Y eso mejor es la santidad. Santidad que nosotros también debemos buscar. Ahora, muchas veces vamos a oír al respecto que alguien diga, pero Dios me ama. Pero Dios me ama y no me exige. Alguien que ama no exige nada. William Barclay dice una frase interesante. Escuchen, por favor. El hecho de que seamos amados por Dios no nos da carta blanca para hacer lo que queramos, sino que nos impone la mayor obligación del mundo, la de vivir de manera que seamos dignos del amor de Dios. Pablo lo había presentado, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, en el verso 23. El permanecer habla de perseverar. Aunque haya adversidad cada día y la más fuerte, los cristianos deben mantenerse en perseverancia continua. No como el niño que es el dueño de la pelota y le gusta compartir con sus amigos siempre y cuando él sea el Messi o el Cristiano Ronaldo del partido. Y que cuando no le dejan meter el gol, entonces se va a su casa con su pelota bajo el brazo. El creyente debe perseverar en la fe, aún en medio de la adversidad. Por su parte, fundados trae la imagen de una columna como estas, que en el fondo está firmemente agarrada al cimiento. Los cristianos son esas columnas, permanentemente efectuando la acción de estar unidos al cimiento, en un permanente creer. Firmes, nos da esa misma idea, pero tiene además el sentido de fijeza moral. Fijeza moral, el creyente tiene que permanecer activamente aferrado a la fe y moralmente fijado a aquel en el que cree. El pasaje continúa, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio es el cumplimiento de lo prometido por el Evangelio, que inicia con la segunda venida del Señor, su segunda venida en gloria. También continúa con el ser transformados de los creyentes y verle al Señor cara a cara y llevados a la presencia del Padre.
donde viviremos eternamente con Él. Y entonces, hermanos, no habrá sufrimiento, ni muerte, ni llanto, ni dolor. Cuando seamos completamente santos, sin mancha e irreprensibles. Y hermanos, toda esta descripción es pálida respecto de estar en ese lugar. Ahora, ¿es esa tu esperanza, hermana? ¿Vives con esto en mente, hermano? No debemos ser movidos de esa esperanza y nuestra mente debe estar fija en que ese día llegará, porque su llegada es cierta como el alba. Hermanos, ese es el evangelio que predicaban los apóstoles y que los hermanos de Colosas habían creído, porque les fue predicado, y es también el evangelio que a nosotros nos ha sido predicado y que hoy es predicado. La pregunta es, ¿lo crees? Es una afirmación de la palabra de Dios. Y yo lo creo. Entonces, este verso no es condición de la obra de Cristo, porque Cristo realizó esa obra. La de morir por los pecadores, lo hizo. Tampoco es una condición del hecho de que los creyentes sean presentados como santos y sin mancha e irreprensibles a Dios. No es una condición para ello, sino que nuestra forma de vida, si permanecemos siendo unidos, firmes a la fe, moralmente fijados al Evangelio y sin moveros a nosotros mismos de la esperanza de vivir con Dios, son la condición que prueba nuestra pertenencia al grupo de creyentes, ese grupo que serán presentados a Dios. En resumen, nuestra perseverancia en la santidad es la condición de que seamos creyentes. Luego Pablo presenta la predicación del Evangelio como la prueba de su veracidad, porque dice evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Dos puntualizaciones ahí. Primero, el Señor Jesús habló de que su evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. Por tanto, la predicación del evangelio en todo el mundo era prueba de su veracidad. Para ese tiempo, ¿no? Y a nosotros nos resulta, bueno, parece que no tiene mucha relación, pero en ese tiempo sí tenía relación, era prueba, porque nosotros no estamos viendo lo que ellos veían, pero esa es una puntualización. La segunda puntualización, la predicación del Evangelio se estaba realizando en un ámbito que Dios había reconciliado consigo mismo, mediante la sangre de la cruz de su Hijo. En el verso 20 nos había dicho que todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, fueron reconciliadas. Algo así como que esa reconciliación fue la tierra preparada para la siembra. Dios había preparado todo el mundo, cielos y tierra, toda la creación que estaba debajo del cielo para la predicación de su evangelio. Y para que ese evangelio llegue a nosotros en este siglo XXI. Luego al final del verso 23 dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo estaba no como nosotros entendemos hoy en día un ministro, ¿no es cierto? En reuniones de gabinete y en su despacho, no. Sino que había sido hecho como un servidor de mesas, no un esclavo, sino alguien que servía voluntariamente y que ponía todo su empeño voluntario al realizar esa obra. Y lo hacía de esa manera. Ahora, nosotros estamos también llamados a realizar esa labor.
Entonces, hermano, hermana, debes participar de compartir el Evangelio, hablar del Evangelio y que otros conozcan al Salvador. Colosenses 1, 21 al 23 es una exhortación a vivir como un reconciliado con Dios. De manera que todos, pero especialmente tú, veas en tu propia vida aquello que Dios ha hecho por ti y ha hecho en ti. Ser santo, sin mancha e irreprensible. Y no que seas un cristiano o una cristiana de boca para afuera. No. Los no creyentes suelen decir, yo he escuchado alguna vez, los cristianos son los peores. Bueno, que no sea así. El camino de la salvación, les dije, el título de la prédica, tiene un solo sentido de circulación. Entonces, no valen las vueltas en un de regreso. Ni tampoco estacionarse en la vía y mirar atrás. Y menos quedarse en la tierra de rebelión de extraños y hostiles a Dios. Todo eso mostraría la falta de salvación. John Bunyan, seguramente escucharon de él, el autor de El progreso del peregrino, nos habla de un tránsito similar que vimos en esta prédica, desde la ciudad de la destrucción hacia la ciudad celestial. Allí el personaje principal, que se llama Cristiano, se encontrará con diferentes personajes y atravesará por diferentes dificultades, por caminos y lugares. Cada uno de ellos vence con la ayuda de Dios, hasta llegar a la puerta de su destino final, la ciudad celestial. Tanto el apóstol Pablo como Bunyan escriben para personas comunes y corrientes, que sufren tentaciones reales, que quieren ser fieles a Dios y necesitan su ayuda en cada momento. Ahora, con la prédica de hoy, no pretendí ni pretendo condenar a nadie por haber fallado al Señor, o imprimir en la mente de alguien la idea de que todo está perdido, no hay remedio. Pero nuestra vida pasada de práctica de pecado debe quedar atrás. Y debemos proponernos a vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si hubieres fallado, levántate. Polvo. Sacude el polvo. Pide perdón al Señor y asimismo ruega por su ayuda. Y continúa el camino. Continúa el camino. Deseando ser santo, sin mancha e irreprensible para la gloria de tu Dios. Porque Cristo te ha reconciliado con Dios para que estés en su presencia y para que vivas cada día en armonía con su obra. Entonces, tú debes demostrar con tu vida
que eres un creyente, una creyente. Y yo debo demostrar con mi vida que soy un creyente. Permaneciendo ambos, tú y yo, cimentados, firmes y sin movernos del Evangelio y de la esperanza que tiene Él, de la esperanza del Evangelio. Estamos a tiempo. Continuemos el camino. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie y oremos, por favor. Bendito Señor nuestro Dios, Padre bueno, te agradecemos por esta nueva oportunidad que nos das de vivir como es digno de ti. Señor, que de esta prédica quede este recuerdo al menos, que debemos vivir conforme a tu voluntad y que haya anhelo en nosotros. Imprégnanos, Señor, de ese anhelo de serte fieles, de estar fuertemente cimentados a tu fe y perseverando en tu mensaje de salvación y de la esperanza que Él nos trae. Ayúdanos, Señor, en esta semana y las semanas que vienen para continuar en este camino, para serte fieles. Enséñanos, Señor, enséñanos a serte fieles, a amarte con nuestros hechos, cada día y en cada momento. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz? Reconoce que Él ha hecho mucho. Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. ¿Cómo agradecerte, amado Dios? ¿Cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz? Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. Perdido yo estaba, perdido yo estaba, y tu amor, gracias, gracias, Señor. Sí, Señor Jesús. ¿Cómo agradecerte? ¿Cómo agradecerte lo que tú hiciste por mí? Ahora sé que vivo justificado por ti. ¿Cómo agradecerte, Señor? ¿Cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz? Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. Una vez más, ¿cómo agradecerte? ¿Cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz? Ciertamente es mucho, Señor. Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. Perdido, Señor.
que vivo. Ahora sé que vivo, justificado por ti. Una vez más, ahora sé que vivo. Ahora sé que vivo, justificado por ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.